Ok, veamos esto. Vamos a hablar ahora de la extracción líquido-líquido. ¿A qué denominamos extracción líquido-líquido? Es un proceso en el cual, en realidad, vamos a separar los constituyentes de una solución por el contacto con un líquido inmiscible, con el solvente de la primera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería una definición más exacta? Dice, es la separación de los constituyentes de una disolución líquida por el contacto con otro líquido inmiscible, el cual disuelve preferentemente a uno de los constituyentes de la disolución original. ¿Sí? Entonces aquí hacemos Buenas tardes, en esta parte, que es disculpe. inmiscible. ¿Sí? Ya, si alguien ha llegado tarde, ya saben, la hermenéutica, al final los voy a anotar en la lista, no se ve mucho problema, por favor. Bien. Continuaremos con esta parte, ¿no? Entonces, recordemos esto. ¿A qué llamamos inmiscible? Son aquellas sustancias que no pueden mezclarse, ¿sí? Forman dos fases. Por ejemplo, el agua y el aceite forman, hay dos fases que creo que todos ya lo han visto y es un ejemplo bastante común, ¿no? Son inmiscibles, ¿no? Entonces tengo que aquí usar un líquido inmiscible, ¿sí? Y este líquido inmiscible debe disolver preferentemente a uno de los constituyentes de la disolución original. Entonces, como son inmiscibles, se van a generar dos capas líquidas, ¿no? Obviamente de diferentes densidades. Si recuerda usted cuando pone agua y aceite, que son inmiscibles, debido a la densidad, el menos denso se va a la parte superior y el más denso va a la parte inferior. Todo depende de la densidad en el acomodo de eso, ¿no?
Inge. Creo que se le fue el Inter al ingeniero.
Ok, disculpas, creo que ha pasado ahí algo con net. Volveremos a lo que estábamos viendo. Estábamos viendo lo siguiente, a ver, veremos. A ver, ¿está Felipe Paula? ¿Está la señorita? Sí, ingeniero. ¿En qué punto se logró ver? A ver, ayúdeme este espacio. Creo que ocurrió ahí un error de conexión. ¿Hasta qué diapositiva se alcanza a ver? ¿Recuerda? Hasta la segunda diapositiva, ingeniero. No. No se ha logrado ver esto, ¿no? No. Ya, entonces vean, volveremos a explicar esto. Les comentaba, disculpas, ahí, ¿en qué ocurre en realidad? Tengo que buscar dos líquidos inmiscibles que no sean solubles uno en otro. Si son miscibles, no me va a servir para la extracción. Entonces, ven, aquí yo tengo dos líquidos inmiscibles. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer en realidad? Veamos lo siguiente. Si tuviera estos dos líquidos inmiscibles. En laboratorio, tal vez recurrentemente han hecho en laboratorio. Es muy probable, ¿no? Les decía ahí, ¿qué tenemos acá? Es un material de laboratorio bastante usual, que se denomina embudo de decantación o embudo de separación. ¿Ha manejado eso, señorita, en laboratorio? Señorita Paula, usted que está ahí. Perdón, ingeniero. ¿Ha manejado este material en laboratorio? ¿Que está viendo en pantalla o no? Sí, ingeniero. Ah, ya, entonces. Ya dame más plata. Van a entender un poco mejor, yo creo, esto, ¿no? En laboratorio es muy habitual manejar este embudo de separación o decantación. Si recuerdan, acá tienen una llave. Esta llave me permite que el líquido que está en el interior salga o no salga, ¿no? Permite el paso o impide el paso del fluido dependiendo de cómo usted lo maneje, ¿no? Es parecido a una bureta, si recuerdan, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir en la extracción? Vamos a poner ahí dos líquidos inmiscibles. Ahí está el primer líquido. Obviamente la llave tiene que estar cerrada para que no se salga por la parte inferior. Estoy introduciendo el primer líquido. Listo. Introduzco el otro líquido que tiene que ser inmiscible. ¿Sí? No se tiene que mezclar con el otro, como el agua y el aceite, vuelvo a hacer hincapié. ¿Sí? Y vean, por favor, se forman dos fases. Esta es la fase inferior, la fase superior. ¿Sí? Dos fases. A ver, señorita Uchanita, ¿está? Sí, ingeniero. A ver, recuerde algo. ¿Cuál de los dos líquidos es más denso, según lo que usted está viendo en ahí? ¿Qué me podría decir? Señorita Tania, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. ¿Cuál es más denso según su lógica o su criterio, si quiere ponerlo de esa forma? ¿Cuál sería el más denso? ¿El que está en la parte inferior o el que está en la parte superior? A ver. El que está en la parte inferior, ingeniero. Claro que sí, ¿recuerdan? Si usted tiene agua y aceite, el aceite siempre se coloca en la parte superior. ¿Por qué? Porque es menos denso que el agua. Recuerden, es cuestión de densidad. En acá abajo está el líquido más denso, y en la parte superior está el menos denso. Recuerden que en la extracción, una vez que se colocan los líquidos, ¿qué estamos haciendo ahí, señorita Tania? ¿Qué está haciendo ahí en la figura, en ese video? ¿Qué se está haciendo? Ingeniero, no puedo ver muy bien la imagen. No sé si solo a mí me pasa. ¿Qué se está haciendo? A ver, otra vez. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Recuerda? Ingeniero, no puedo ver muy bien la imagen, como le digo.
A ver, entonces, su compañera me Sí, comentó que que no han se hecho esto en ve. laboratorio. Eh, ¿Qué se hace esto en laboratorio? ¿No se ve muy bien? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Preguntaremos a alguien más. A ver, señorita Alarcón Duma, ¿se puede ver, visualizar lo que ocurre en el video? Ingeniero, solo se ve como imagen. Bueno, yo lo veo así como una imagen, no como video. Puede Sí, ser, ingeniero. ajá, puede ser Sí, porque ingeniero. está duplicando su pantalla. Puede poner la opción de compartir, o sea, la presentación. Ahí tal vez sí. A ver, intentaremos volver a... Entonces, a ver, para ver, si no, entonces voy a tener que mostrarles un video ya más largo. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, señorita Duma, ¿se puede ver ahora lo que está ocurriendo ahí o todavía? Sí, ya está reproduciendo el video, Inge. Ah, ya, disculpa si es que algunos han tenido inconvenientes. Volveremos a explicar esta parte. Decíamos que tenemos dos soluciones que tienen que ser inmiscibles, así como el agua y el aceite, es el ejemplo más claro que tenemos. Pero, ¿qué vamos a hacer acá? Acá, veamos, para hacer la extracción vamos a usar este embudo de decantación. Señorita Duma, ¿ha usado este material? Uno de los compañeros me ha dicho que sí. ¿En qué materia ha usado este material o en qué prácticas? ¿Recuerda un poco? Ingeniero, así muy bien, no, no me acuerdo en qué práctica exactamente he usado, Pero pero lo han usado. sí, sí. Ah, ya, muy bien, eso es lo importante, ¿no? Ahí está un embudo de decantación, como les comentaba, tiene una llave, ¿no? Como una bureta. Esto puede permitir o no el paso de un fluido que esté dentro de este embudo, ¿sí? Pues obviamente tiene que estar cerrado esto para que cuando usted introduzca los líquidos no se salgan por la parte inferior, ¿no? Pues ahí está cerrando ahí. Ponemos el primer líquido, ahí está nuestro primer líquido, ponemos en el embudo de decantación o separación, ponemos el otro líquido que sea inmiscible, en realidad, este líquido inmiscible, estamos poniendo, y lo que les comentaba, ¿no? Vean, se está formando dos fases, ¿se nota? Vean, una fase que está en la parte inferior de color morado, y otra parte en la parte superior que está un poco de color café anaranjado, ¿no? A ver, señorita Toma, sígueme ayudando ahí. ¿Qué está haciendo ahí la persona? ¿Qué está haciendo con Eh, esto? Se podría decir mezclar, but, A mezclar. Ya, ah, ya. Lo está agitando sería lo más adecuado, ¿no? Mezclar se alusiona a otra cosa, ya. Pero lo está agitando, ¿no? Ahí está. ¿Para qué agitamos esto? Les recalco. Para que haya un contacto íntimo. Hemos hablado de contacto íntimo cuando hemos visto destilación. Vos habían los platos de borboteo, si recuerdan. En acá es lo propio. Se agita constantemente para que haya un contacto íntimo entre las dos fases. Cada vez que agitaban esto, seguramente en la práctica que han hecho, han debido hacer esto, ¿no? Se genera una sobrepresión y hay que descargar esa presión generada en el interior abriendo esta llave. Entonces, obviamente, abrimos la llave y se escucha un ruido ahí, obviamente, cuando es en laboratorio, si recuerdan, ¿no? Y acá obviamente nos puede escuchar mucho porque no hay un buen sonido. Entonces, seguimos agitando una y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que cuando abramos la llave ya no haya un sonido. Significa que ya no hay ninguna sobrepresión. Seguimos agitando una y otra vez. Entonces, dependiendo con el material que hayan trabajado en laboratorio, ¿recuerdan? Si no hacían bien ese descargo, esa sobrepresión, vean, cuando apenas ponían el embudo en su soporte, esta tapa incluso podría volar, ¿no? Podría volar, incluso si era de vidrio ya, tal vez hubiera hecho algo y ya tendrían que haber repuesto el material, ¿no? Entonces es importante pues agitar bien y que ya no haya ninguna sobrepresión, si no, esta tapa podría volar, se hace hincapié en esto, ¿no? Depende mucho de los líquidos que hayan trabajado. Si no es un líquido muy volátil, entonces no iba a causarles mucho problema. Pero hay otros líquidos que son bastante volátiles, que apenas a 30 grados centígrados ya hierven si quiere. Entonces, cuando usted está agarrando este embudo, todo lo demás se calienta un poco, ya una sobrepresión genera bastante, ¿no? Bueno, luego de agitar
eliminar esta sobrepresión, hay que dejar esto en reposo para que se separen las dos capas. Quitamos la tapa del embudo, ¿se acuerdan? Ahí están las, ¿no? Vean, la que tiene mayor densidad está en la parte inferior, la que tiene mayor densidad está en la parte superior. Se deja cierto tiempo hasta que se formen esas dos fases y que haya una buena separación. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que separar estas dos fases, ¿no? Tengo que separar la fase que está abajo con la fase que está arriba. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo único que hacemos es, obviamente, ya una vez hecho el reposo, abrimos la llave para recolectar la fase que está aquí abajo, ¿no? En un matraz Erlenmeyer en este caso, pues en un vaso de precipitados, eso ya depende, ¿no? Entonces, ahí ya entra en juego la destreza que usted tiene para abrir y cerrar la bureta y no debería haber mucho problema. Ya he hecho esto seguramente en cursos básicos, ya que tiene que lograr que haya una buena separación. Si lo deja esto abierto y no regula bien, la fase que está arriba se va a volver a mezclar con la fase que está abajo y va a tener que volver a separar, ¿no? O sea, es lo que quiere en realidad en esta práctica. Ahí está. Estamos abriendo el embudo, se está recolectando la fase inferior. Hay que tener cuidado, hay un poco de destreza para que la fase de arriba no se pase hasta a lo que estoy recolectando. Ahí está por llegar. Lo único que hace es, está calculando un poco más, dice ahí, lo cierra. Ya lo ha separado, ¿vean? Ya lo ha separado, la fase que estaba en la parte inferior, que está de color morado. Y ahora estoy recolectando la fase que está en la parte superior. Recolectamos y listo, ya está la separación. A ver. Acá, ¿no? Ahí está la separación. Han separado la fase de mayor densidad con la fase de menor densidad. Es lo que habitualmente se hace en un embudo de separación. Igual le dan algunos otros usos, ¿no? Pero nos interesa más esta parte de la extracción. En el laboratorio se puede hacer eso tranquilamente. Como me han comentado, lo han debido hacer, lo han hecho ya en alguna materia. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se hace todo esto? ¿Dicen? ¿Cuál es la idea de esta extracción? Podemos ver la siguiente diapositiva. ¿Qué ocurre a nivel molecular? A ver. Vean. Acá están las dos fases. Tal vez no se note muy bien por el color. Vean, he hecho un color celeste claro y acá arriba es un celeste un poco más oscuro. ¿Qué indica esto en realidad? ¿Qué quiere representar? Las dos fases. La fase que está en la parte inferior y la fase que está en la parte superior. ¿Cuál es la idea de la extracción? A ver, otra vez tenemos que repasar esta parte. Tengo dos líquidos inmiscibles que no se mezclan, por eso forman dos fases. ¿Por qué pongo en contacto dos líquidos inmiscibles? Porque vean, si yo quiero separar este compuesto de la solución que está abajo, vean este compuesto que está de color rojo, estas moléculas, pongo en contacto dos líquidos inmiscibles y voy a empezar a agitar esto, ¿no? Como han visto en el laboratorio. Se empieza a agitar. ¿Y cuál es la idea? Que estas moléculas que están de color rojo pasen del líquido inferior al líquido superior. De esa forma estaría separando estas moléculas rojas del líquido inferior. Entonces, vean, voy agitando y a medida que voy agitando logro un contacto íntimo. Esas moléculas que están aquí abajo pasan al líquido que está en la parte superior. Voy agitando. Al igual que ocurre en la destilación, les comentaba, para hacer una buena separación tendría que hacer usted varias extracciones, una y otra vez, ¿no? En destilación simple, recuerde que en una simple destilación no puede lograr una buena separación, ¿sí? Separa en cierto porcentaje, pero no separa al 96%, 97%. Para eso tendría que tener una columna de rectificación. En una sola extracción también no se puede hacer una buena separación. Tendría que tener varias extracciones en múltiples etapas para lograr una buena separación. Entonces, vean, ahí está. Luego de quitar, ocurre eso. ¿Está bien? Señorita Duma, ¿se ha entendido esa parte? Sí, ingeniero. Así. A ver, usted explíquenos qué ocurre acá. ¿Qué nos diría? Bueno, lo que entendí es que se agita para poder separar las moléculas, puedan estar en otros líquidos, se puede decir, que tienen menor densidad.
Para empezar, los dos líquidos, ¿qué condición tienen que cumplir? ¿Tienen que ser miscibles o inmiscibles? Inmiscibles. No se pueden mezclar. Por ejemplo, si yo tuviera aquí agua y luego le pongo alcohol, ¿eso cumpliría con la definición de extracción o no? No, no, ingeniero. No, porque el agua y el alcohol no forman dos fases, se mezclan, ¿no? Entonces tengo que buscar dos líquidos inmiscibles, eso ahí ya tendríamos que recordar las propiedades que han visto en orgánica, ¿recuerdan? ¿Con qué propiedad se ve si una sustancia se disuelve o no? O sea, han hecho solubilidad, ¿recuerdan? De compuestos orgánicos. Con esa propiedad tendrían que ver qué líquidos no se pueden mezclar. Entonces, pongo en contacto y ¿qué hago? Empiezo a agitar, he dicho, ¿no? ¿Qué logro con la agitación, señorita? En laboratorio. En el laboratorio se agita esto, ¿no? ¿Qué logro con esa agitación? Contacto íntimo, ingeniero. Ya, y con ese contacto íntimo, ¿qué estoy buscando? Para que las moléculas pasen al otro. ¿Sí, no? Para que estas moléculas que yo quiero separar de acá pasen a la otra fase, ¿no? O sea, fase 1, fase 2, o si quieren, líquido 1 y líquido 2. O sea, al agitar, estoy buscando que estas moléculas, que son de mi interés para separar, pasen del líquido 1 al líquido 2. Entonces, por eso voy agitando. Mientras mejor agiten, hay una mejor separación, ¿no? Entonces, ahí está. Voy agitando y se van separando. Están pasando las moléculas del líquido 1 al líquido 2. Es importante esa parte, por favor, ¿no? Ahí está. Como les comentaba, en una simple extracción, como lo que han visto hace un instante, no se logra una buena separación. Tendrían que ser varias extracciones sucesivas para lograr una buena separación. Ahí estamos. Listo. Es lo básico de extracción. ¿Recuerdan? Como han hecho seguramente de estos, debemos recordar algunos de estos principios. Pero ahí está, otra vez se ha hecho hincapié en esta técnica. Y en realidad, ¿qué estamos buscando en esta extracción líquido-líquido? Vean, en la extracción, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a tener un disolvente A con un soluto, ¿sí? Es lo que estaba en la parte inferior, ¿recuerdan? Este soluto es el que quiero separar del disolvente. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Otro disolvente B. Vean, disolvente A, disolvente B. ¿Cómo deben ser estos dos disolventes o líquidos? Deben ser inmiscibles, no se tienen que mezclar. Idealmente, ¿qué estoy esperando? Que una vez hecha la extracción, la agitación, todo lo demás, que este disolvente B retenga a este soluto del disolvente A. Idealmente estoy buscando esto, ¿no? Y finalmente solamente me queda el disolvente A, ya sin el soluto. Para lograr esta separación casi al 100% es muy complicado en una sola etapa, ¿no? Pero vean, en esencia esto es lo que quiero. Otra vez, a ver, ¿para qué hago la extracción? Para la extracción necesito dos disolventes, dos líquidos. Líquido A y B estoy llamando aquí, o disolvente A y B. Tienen que ser inmiscibles, no se tienen que mezclar. En la extracción, luego de lograr un contacto íntimo, ¿qué estoy buscando? Que este segundo disolvente disuelva el soluto de A, le quite el soluto, ¿no? Entonces ahí está, disolvente B más soluto. Y al final solamente me queda el disolvente A ya sin este soluto que ha pasado al segundo disolvente. Este sería lo ideal, una separación al 100%, ¿no? Entonces vean, en extracción, ¿a qué vamos a llamar? A estas corrientes reciben nombres característicos. Al disolvente B que ha logrado quitar o separar este soluto del disolvente A, se lo denomina extracto, una vez que ya se ha recolectado, ¿no? El extracto. Y al disolvente A que estaba en la parte inferior que ha perdido al soluto, se lo llama refinado. ¿Sí? Vean, extracto y refinado. Extracto es el disolvente que ha logrado quitar al soluto del disolvente A, y el refinado es el disolvente que inicialmente tenía un soluto que lo ha perdido. Ahí está, extracto y refinado. Muy habitual esos términos en la extracción líquido-líquido. ¿Qué corrientes tenemos implicadas acá, por favor? Está la alimentación, ahí está la disolución, cuyos componentes se desean separar. Disolvente, un líquido utilizado para separar el componente deseado, el componente que yo quiero quitarle a la alimentación, que yo quiero separar de. Refinado es la corriente de la alimentación ya tratada, la alimentación que ya ha perdido el componente que se ha sido separado. Y finalmente voy a tener acá al extracto, la disolución con el soluto recuperado. Muy habitual estos términos de extracto y refinado en extracción. Lo vamos a seguir viendo incluso en el siguiente parcial.
Habitualmente cuando hablamos de extracción, hablamos de un término que es el coeficiente de distribución o coeficiente de reparto. Dice que es la relación que alcanza entre las concentraciones del soluto entre las fases en equilibrio formado. ¿A qué me refiero? Vean, aquí dice constante de reparto es la concentración en el extracto sobre la concentración en el refinado. ¿Sí? Entonces, veamos otra vez la gráfica, a ver. La gráfica anterior. ¿Vean? Acá. Que hacíamos en laboratorio. Vean, una vez que se agita y estamos separando, vean, señorita Duma, ¿cuál sería el extracto y el refinado, así, a grosso modo? ¿Cuál cree? El extracto sería el que está color medio morado y el No, refinado. el otro. Es al revés en realidad, ¿no? En realidad, esta parte inferior era la alimentación del cual he querido separar algún compuesto, ¿no? Ese compuesto ha pasado a la otra fase. Entonces, la parte inferior le estoy llamando refinado, solamente únicamente debe estar el disolvente. Y en la parte superior está el extracto, ¿no? El disolvente invisible que ha quitado al soluto del otro, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está el extracto y el refinado. Y en realidad, les decía, no ocurre una separación al 100% y les mostraba esto, ¿no? Les mostraba esto. Y vean, ¿qué es el coeficiente de distribución o reparto? Me mide cuán eficiente es esta separación o en qué porcentaje se logra hacer esta separación. Por eso dice que esto es igual a concentración en el extracto. Extracto es la parte superior, ahí está. La concentración en la parte superior, referido al soluto, sobre la concentración en el refinado, lo que me queda en la parte inferior. ¿Sí? A esto nos referimos con coeficiente de distribución o reparto. ¿Sí? ¿No? Ahí está, ¿no? Coeficiente de reparto es la concentración que hay en el extracto sobre la concentración que está en el refinado. Este coeficiente, dice, depende del disolvente, de la composición e incluso de la temperatura de operación. ¿Sí? Ahí estamos, en el coeficiente de distribución o reparto. Obviamente, en la extracción líquido-líquido vamos a distinguir dos etapas. La primera etapa es cuando hay un contacto íntimo entre las dos fases, ¿no? Lo que hemos dicho, la agitación, lo que hacían en el laboratorio, ¿sí? Y la segunda etapa es la separación de las fases. Ya obtenemos el refinado y el extracto, ¿no? Luego de la agitación han visto que con ayuda del embudo de decantación separamos las dos fases, que le llamamos el refinado y el extracto, ¿sí? Es en esencia lo que vamos a ver en esta parte, la idea de lo que vamos a hacer en estos cálculos, ¿sí? Entonces, ahora bien, les había dado ayer alguna gráfica, ¿sí? Alguna gráfica, ¿recuerdan? Esta gráfica triangular es un triángulo equilátero. Nos sirve para hacer los cálculos en este capítulo e incluso en el siguiente que viene, que igual nos va a ayudar un poco, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos decir de esta gráfica en esencia? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo vamos a usar esta gráfica? ¿Cómo se lee? ¿Sí? Es importante aprender a leer la gráfica, ¿no? Vean, a ver por acá. Acá habitualmente se colocan los nombres de los componentes que vamos a tener, ¿no? Entonces acá podemos poner compuesto A, ahí está. Acá vamos a tener un compuesto B y acá vamos a tener un compuesto C, ¿sí? Si se han dado cuenta, esta gráfica varía de 10 en 10, ¿no? 10, 20, 30, 40, etcétera. Entonces, vean acá, por ejemplo, el lado derecho. ¿Qué tengo? Tengo 10, 20, 30, 40, 50. ¿Qué podría decir? Que esta gráfica, si voy en este sentido, está en forma ascendente. Va ascendiendo, ¿no? De 10 en 10. Este lado se lee para qué componente? Para el componente B, para el componente que está en este extremo, en el extremo inferior derecho. ¿Sí? Me voy a la parte inferior. Si han visto esta gráfica, ¿qué tenemos? Tenemos 10, 20, 30, lo propio. Igual está creciendo en forma ascendente, en este sentido.
en este sentido voy a leer para qué componente, para el componente A, por favor, para el componente A. ¿Sí? Vean, componente B, componente A, y vean lo propio acá, 10, 20, 30, 40, está yendo en este sentido, en forma ascendente, y este lado lo voy a usar para denotar cómo va ascendiendo el componente C. ¿Vean? Y si lo vemos en perspectiva, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Es como si fueran en sentido horario, ¿sí o no? B, A, C. Entonces, en este lado voy viendo cómo va creciendo la concentración del componente B, cómo va creciendo la concentración del componente A, y por acá cómo va creciendo la concentración del componente C. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir de esta gráfica en síntesis? A ver, por acá podemos hacer algunas notas, ¿no? ¿Qué diríamos acá? A ver, agrandaremos un poco más. ¿Qué podemos decir? Algunas notas para que nos ayuden a leer esta gráfica. Tenemos los vértices del triángulo. Representan triángulo equilátero, incluso podríamos poner para hacer hincapié en esto. Representan a los componentes puros, ¿no? ¿Por qué? Alguien dirá, ¿por qué el componente puro? Vean, de acá hay 10, 20, 30, 40% de qué componente? Del componente A, ¿no? Entonces, sigo avanzando, 80, 90, y vean, en este punto hay ¿cuánto? Hay 100% de A. Entonces, por eso, este vértice me representa el componente A en estado puro. Todo es A. Lo propio de acá, vean, de B. Si alguien quiere 10, 20, 30, sigo aumentando, 70, 80, 90. Llego a este punto, y en este punto, ¿qué tengo? Un 100% de B. Todo es B. B se encuentra en estado puro. Y lo propio para C, ¿no? En este sentido va ascendiendo. 10, 20, 30, 40, etcétera. 90, y acá. En este vértice de este triángulo, el 100% pertenece al componente C. Se encuentra C en estado puro. Por eso decimos que los vértices de este triángulo representan a los componentes en estado puro. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Cualquier punto, podríamos poner cualquier punto, a ver, de los lados del triángulo, podríamos poner cualquier punto de los lados del triángulo, representan mezclas binarias. ¿Sí? Cualquier lado de ese triángulo representan mezclas binarias. Incluso podríamos poner acá entre los compuestos. Están entre sus vértices. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Vean. Si digo cualquier punto de los lados del triángulo, por ejemplo, yo puedo tener este punto, ¿vean? Y quiero leer, ¿no? Entonces, un punto de un lado de este triángulo me representa una mezcla binaria, ¿vean? Una mezcla binaria entre qué componentes, ¿vean? Si está en este lado, ¿entre qué componente sería la mezcla? Entre los componentes C y el componente B, ¿sí? Porque este punto está entre estos dos vértices. Otro ejemplo. ¿Qué tal si yo me doy este punto? Este punto igual me representaría una mezcla binaria entre qué componentes. Por ejemplo, a ver, ¿a quién podemos preguntar? ¿Está Cardoso, Melissa? Sí. Ya, a ver, ayúdame en esta parte. Si yo pongo un punto acá, este punto me puede representar una mezcla entre qué componentes en este caso, según usted. C y B. Este punto, ¿entre qué vértices está? C y B. Aquí está, ¿ve? A ese punto, A y C. Ya, ahí sí, muy bien, sí. Entonces ahí, eso está bien. Vean, cualquier punto de este lado del triángulo me va a representar una mezcla binaria entre qué componentes, entre el componente A y el componente C. Entonces, señorita, usted sigue ayudándonos. Este punto
me representaría una mezcla binaria entre qué componentes. Acá este que estoy poniendo, a ver, de color azul. Pongo un punto ahí. Ese A y punto B. representa una mezcla entre qué componentes, perdón, A y B. A y B, ¿sí? ¿Se entiende? Vean, un punto en cualquiera de los lados de este triángulo me representa una mezcla binaria, ¿sí? Entre los vértices, una mezcla entre los dos compuestos que se encuentran entre los vértices, ¿no? Del triángulo. Ahí está. Ahí está. Listo, a esto nos referimos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué podríamos decir? Otra nota. En un instante vamos a practicar cómo leer esto. Dice, los puntos que están dentro del triángulo se encuentran dentro del triángulo representan mezclas ternarias. Mezclas ternarias. ¿Entre quiénes? Sería entre A, B y C. ¿Sí? Entonces, vean, cualquier punto dentro de este triángulo, por ejemplo, este punto, cualquier punto que ven que está dentro del triángulo, cualquiera de estos, me representan mezclas de estos tres componentes, del componente A, B y C. Entonces, vean esto, por favor. Cualquier punto que esté dentro de este triángulo, me representa una mezcla ternaria de los tres componentes. ¿Sí? Ahí está. Si está en los lados, simplemente es una mezcla binaria. Está dentro del triángulo, es una mezcla entre los tres componentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos acá? Veamos, por ejemplo, a ver. Podemos empezar a leer un poco la gráfica. Es importante leerla porque la vamos a usar para los cálculos en realidad, esta gráfica. ¿Sí? Por ejemplo, dice, ubique los siguientes puntos del diagrama. Dice, mezclas binarias, 40% de A, 60% de B. Primer punto puedo ubicar, punto A le voy a llamar. ¿Está bien? Entonces vean, esta mezcla binaria está entre qué? Es una mezcla entre los compuestos A y B. Entonces tengo que irme a los compuestos A y B. A ver, acá, lo habitual. Lo habitual es dar esta notación, ¿no? Aquí que esté mi punto A, acá que esté el punto B, y acá que esté el punto C. Mi primer punto está entre A y B. Entre A y B. Tiene que estar, como es una mezcla binaria, tiene que estar en la base del triángulo, ¿no? Recuerden que esto se lee de esta forma. Va en forma creciente para mi componente A. ¿Sí? ¿Dónde podría encontrar un punto que me haga esas representaciones en realidad? ¿Qué podríamos hacer ahí? Vean. Tengo que buscar cuánto de A. Dice 40% de A. Entonces, un poco. Y vean, si me acompañan, como ustedes ya lo tienen en casa, aquí hay 10% de A, 20, acá está 30, ahí está, y acá está 40. Listo, aquí está, 40% de A. De acá hasta acá, como voy leyendo A, hay 40% de A. ¿Sí? Listo, este sería el punto. Vean, señorita, a ver, ¿a quién preguntamos? ¿Está Zoraide Allison? Sí, Inge. Ya, señorita. Y deben esta parte, por favor. Vean, de acá a acá, hasta este punto que estoy poniendo, hay 40%. ¿Cuánto sería el restante de 40? 60, Inge. Este 60%, ¿a quién me representaría? ¿A qué componente? Al componente Al B. B. ¿Está bien? Sí, Vean, Inge. ahí está. Este es el punto que estoy poniendo. Este sería mi punto. No le llamaremos A, ¿no? Para evitar confundirnos con los componentes. Punto P le llamaremos. Nuestro primer punto. Ahí está. Ahí está nuestro punto P. Este punto P, voy leyendo en este sentido para A, hay 40% de A. El restante, ¿de qué va a ser? Del otro componente que está en el vértice de este triángulo, en este caso del componente B. 40% de A, 60% de B. ¿Está bien? Veamos lo siguiente. Siguiente mezcla. Este punto le puedo llamar punto Q. Dice 20% de A y 80% de C. Ahí entonces, vean.
¿Dónde debería ubicar esto? Debería ubicar, es una mezcla de A y C, es una mezcla binaria. Entonces, ¿dónde debería ubicar esto? A ver, acá, ¿no? Ven, ahí está, usted tiene su diagrama en casa, entonces seguramente va a poder seguir mejor. ¿Qué componentes estoy mezclando? A y C. Entonces tiene que estar el punto en este lado, ¿no? Recuerden que en este lado del triángulo, ¿cómo se mide en este caso? Se mide en este sentido en orden creciente para el componente C. Entonces, de acá puedo leer 10, 20, 30, 40, 50. Cualquier lectura que haga está referida al componente C. ¿Cuánto tengo del componente C? Dice el problema. Dice 80%. Vean, simplemente lo único que voy a hacer es leer, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Acá está el 80%. ¿Vean? Este sería mi punto Q. Vean, de acá hasta acá, ¿qué estarían diciendo? Que el 80% de esa mezcla pertenece al compuesto C. Este restante para llegar al 100%, que sería el 20%, me denotaría a qué componente. ¿A qué componente, señorita Allison? A. A. ¿Se entiende? ¿Sí? Pues ahí está. De acá estoy leyendo C, ahí está 80% de C, y el restante es del otro componente, de A. ¿Sí? Y finalmente, vean, puedo hacer la última lectura. Esto le puedo llamar punto S. 30% de B y 70% de C. Vean, en este caso estoy leyendo una mezcla de B y C. Entonces, tengo que leer una mezcla entre B y C, entonces tiene que estar en este lado del triángulo, ¿no? Recordemos que en este lado del triángulo, ¿cómo se lee? 10, 20, 30, todo esto. Estos números hacen referencia a qué componente. Al componente B que está yendo en forma creciente. ¿Cuánto hay de B? 30%. Entonces, voy leyendo, ¿no? Acá hay 10, acá hay 20, acá hay 30. Este punto me denotaría el punto S, ¿sí? De acá a acá hay 30% de B, ¿sí? El restante, ¿a quién comprendería, señorita Allison? 70% de C, Inge. Muy bien, ¿no? 70% del componente C, ¿sí? Entonces, vean, así se lee en este diagrama de mezclas binarias. Por el momento estamos leyendo mezclas binarias. En un instante vamos a leer mezclas ternarias. ¿Alguna duda hasta ahí? Tal vez que me puedan hacer saber, porque vamos a manejar recurrentemente esta gráfica. Les hago hincapié en eso. ¿Alguna duda que alguien tenga? Ya. Creo que no hay. A ver, pasaremos a esto que nos interesa. Vean. Dice, ubique los siguientes puntos en el diagrama. Esto le puedo llamar punto M. A ver, empezamos con el punto M. Vean, aquí hay una mezcla ternaria. Vean, ahí está. A, B y C. La mezcla ternaria, recuerden, está dentro del diagrama. ¿Sí? Una mezcla binaria está en los extremos, son los lados del triángulo, ¿no? La mezcla ternaria tiene que estar dentro del diagrama. A ver, leeremos. 20% de A, dice. ¿Recuerdan? Hácele en este sentido. A. Aquí está 10, aquí está 20, me dirán. Listo, está 20% de A. Ahí está de A. ¿Cuánto de B? 50%. ¿Cómo se le ve? Recordemos, désele en este sentido, forma creciente, ¿no? Entonces aquí está 10, 20, 30, 40 y 50. Ahí está, ahí ve. Ya, a ver, preguntaremos a alguien. A ver, ¿está Iraola, Enrique? Sí, ingeniero. Ya. ¿Cómo cree que se lee este diagrama? ¿Qué cree que haría? A ver, hay algunos que intuitivamente hacen lo siguiente. A ver, ahí deben esta parte. Dicen, aquí hay 20% de A, entonces subo hasta el 50%. ¿Cree que es correcto?
según su intuición, si desea. No es correcto, Inge. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos la lectura? ¿Vean? ¿Cómo haríamos esta lectura? 20% de A, 50% de B y luego el restante va a ser de C. ¿Cómo haríamos? Hallar una intersección entre los dos, Inge. ¿Y cómo hace la intersección? No sube de forma horizontal. ¿Cómo sube? ¿Cómo intersecta? ¿Qué cree? No se haga mucho problema. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué nos diría? No, Inge. A ver, hay que tomar en cuenta lo siguiente, vean. Por si acaso, si alguien quiere subir esto, no es correcto. Por si acaso, ¿no? Si alguien quiere subir en forma horizontal, no es correcto. ¿Cómo se lee ¿Y hay esto? que seguir las líneas? Exacto, ¿no? Estas líneas, vean, triangulares, hay que seguirlas. Si alguien desea, es que alguno puede decir, pero ¿qué voy a seguir? A veces algunos dicen, ¿no? Por ejemplo, dicen, si esto es 50 dB, voy a seguir esta línea, esta otra, ¿cuál de las dos? ¿No? Entonces, ¿cómo se va leyendo? Por favor, es importante esto. ¿Ya? A ver, sentaremos un pequeño triángulo, ahí está. Ahí está, ¿no? A ver, un poco ahí. ¿Dónde podemos insertar? A ver, para que me entiendan, ¿no? Para que no haya mucho problema. A ver. Ahí está. Insertar, a ver. Esto tiene que estar bastante claro porque si no, vamos a tener bastantes problemas. Ya, bueno, ahí estamos. ¿Sí? ¿Cómo se lee en realidad esta gráfica? Si se han dado cuenta, por ejemplo, cuando yo me refiero al componente A, este es el componente A, uso esta parte inferior, si se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera 10% de A, ¿qué harían? Aquí 10%. Vean cómo estoy leyendo. No estoy leyendo, vean. A ver, ¿logran ver esto? No estoy leyendo así, en forma horizontal, digo vertical, ¿no? Vean. A se lee así, en forma inclinada. 60%, 70%, 50%. ¿No? Si yo dijera 10%, ubico 10 y esto lo tengo que ir subiendo de esta forma. ¿Sí? Tengo que seguir esas líneas que están ahí. Por eso hay esas líneas. Ahí está, tengo que subir. ¿Sí? Ah, 10%. Si quisiera leer 50%, ¿qué haría? Ubico el 50, no está bien marcado esto, no es vertical, es recalco, es inclinado, entonces 50%. Tengo que subir toda esta línea, ¿no? Que es paralela a este lado. ¿No? Ahí está. Entonces, de esta forma se lee. Por favor, entonces, vean, en este caso, ¿cuánto decíamos? Tengo 20% de A. Entonces, en este caso, aquí está. ¿Dónde está? Ahí está. 20%. ¿Qué tengo que hacer acá? En realidad, lo único que tengo que hacer es ir subiendo esto, con esta inclinación, ¿no? Voy subiendo. Voy subiendo. ¿No? Todo esto. Ahí tienen las líneas que les debe ayudar a ustedes. Tal vez. Hay varios de estos gráficos en internet, si es que tal vez les agrade más los otros. Tal vez tienen mejores divisiones, eso ya dependerá mucho. Entonces, voy subiendo. Entonces, puedo subir todo esto si deseo, ¿no? ¿Hasta dónde voy a subir? Ahora vean, ahí está la lectura de A. ¿Sí? A se lee de esa forma. A, el que está en este vértice, ¿no? Puede ser cualquier compuesto, ¿no? ¿Qué ocurre con este compuesto que es B, ¿no? Ahí está, es A, este es B. ¿Qué tal si yo les dijera que de B hay un... A ver, ¿qué porcentaje podríamos manejar para B? Cualquier ejemplo, un 30%, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haríamos? Ahí, por ejemplo, les podría decir, B hay un
30%. ¿Recuerdan cómo está B? Aquí hay 10, vean. Estoy leyendo de esta forma inclinada, no estoy leyendo así, en forma horizontal. Eso vean, por favor, para el componente B esto es válido. Entonces, vean, para el componente B, estoy leyendo con esta inclinación. ¿Sí? Inclinado, 20, 30, 40. No estoy leyendo en forma horizontal ni vertical, estoy leyendo en forma inclinada. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Entonces, vean, si yo digo 30% de B, es decir, inclinado aquí, 30%, ¿no? No está muy buena la inclinación. ¿Qué debería hacer? Debería trazar una recta paralela a esta otra, ¿no? ¿Ven? Paralela, esto quiere decir paralelo, si recordamos, ¿no? A ver, con otro color, verde, ¿no? Esto quiere decir que esta recta es paralela a esta. En A, ¿qué ocurría? Estas rectas eran paralelas a este lado del triángulo. Entonces, vean, ¿qué voy a hacer para B? Lo pondré de color verde. ¿Cuánto me decía de B? Perdón, ahí, 50%. Ahí voy, 10, 20, 30, 40, 50. ¿Cómo se lee B? Les recalco, inclinado, así. Cuidado, lean en forma horizontal, ¿no? Ya va a estar mal todo eso. 50. Entonces, ¿qué hago? Voy trazando esta línea, que siga esta recta, ¿no? Es 50. ¿Hasta qué punto? Hasta que intersecte con la recta de A. ¿Ven? Aquí ya está el punto de intersección. Este punto de intersección, ¿cómo se denomina? Se denomina M. ¿Se entiende? Entonces, vean. A ver, lo veremos en perspectiva. Ahí está, ¿no? Bueno, este es el componente C, ¿no? Ahí está el vértice. Ahí está el componente A, el componente B y el componente C. Vean, por favor. ¿Cuánto teníamos? 20% de A. 10, 20. Inclinada. Tiene que ser esta línea paralela a este lado del triángulo. De B, 50%. 10, 20, 30, 40, 50. Esta línea tiene que ser paralela a este otro lado. El punto de intersección es el punto que nos pide. El punto M. Ahí está, punto M. ¿Ya? Entonces, a ver. Con Iraola. Iraola, ¿qué porcentaje corresponde a C? Según lo que tú ves en el punto M. ¿Qué porcentaje debería corresponder según estos datos? 30%, Inge. Exacto, ¿no? Como dice su compañero. La suma de porcentajes tendría que dar 30%. 30% de C. De 100 le pueden restar esto. Si usted si ubica estos dos puntos en la gráfica, esto debería coincidir con C. ¿Cómo se lee C? Vean, A se lee de esta forma, B de esta forma. ¿Cómo se lee C? Recuerden, C en este sentido va creciendo, ¿no? Ahí está C. B en este sentido iba creciendo. A lo propio, ¿no? En este sentido iba creciendo. Componente A. ¿Recuerdan? C es el único componente que se lee en forma horizontal. 10, 20, 30, ¿no? ¿Vean? 10, 20, 30. Si en realidad, vean, C, lo podemos poner con otro color, con un color azul, ¿no? C. En este sentido va creciendo C. Vean, 10, ¿cómo se lee para C? Se lee en forma horizontal. 20 de esta forma. 30 de esta forma. Vean, el punto de intersección, si lo traslado acá, me dice qué porcentaje hay de C. Joven Iraola, ¿qué porcentaje ve en pantalla de C? 30, 30. ¿Sí? Entonces, vean, no era necesario aquí restar esto. El diagrama confirma que el restante es 30% de C. Vean, entonces ahí está. C se lee en forma horizontal. B en forma inclinada y lo propio de A. Hay que tener cuidado en cómo leer este diagrama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recurrentemente hago hincapié en que vamos a usar este diagrama. A ver, ustedes hagan las siguientes lecturas en sus diagramas, por favor. La lectura del punto N le llamaremos y la lectura del punto P. Estos dos puntos ubíquenme en su diagrama, sáquenle una fotito y envíenme al chat del Teams para ganar participación. Ya, a ver, un instante, trabajen con estos puntos para tener la participación. A ver, practiquen un instante, por favor. A ver, los dejo un instante con eso. Vayan trabajando.
¿Listo? ¿Alguien más? Ya. Resolveremos entonces estos puntos. ¿Sí? A ver, acá estamos, ¿no? Punto M. Podemos graficar esto un poco más abajo, tal vez, para no arruinar la primera gráfica. A ver, por acá. Ahí está. ¿Qué punto nos pedían ubicar acá? 35% de A, 40% de C y el restante de B. Entonces, hay varias formas, ¿no? ¿Qué hubieran hecho acá? A ver. ¿Qué me hubieran dicho? 35% de A. Diremos lo siguiente. 35% de A. Alguien hubiera dicho acá, ¿no? Si lo hacemos, sería 10, 20, 30, 40, ¿no? A 35 ya hay que ver un poco más a detalle la gráfica, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, aquí está, ¿no? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No está pasando. 1 todavía nos está faltando. Ahí vean. 31, 32, 33, 34, 35. Ahí sería 35, ¿no? 36, 37, 38, 39 y 40. ¿Vean? Cada línea representa una unidad, ¿no? Entonces, de acá hubiéramos tenido que ir de esta forma. ¿No? Hay que ir siguiendo esta línea. Seguramente usted tiene un mejor trazo ya que está impreso en su poder. Allí está, 35. Listo, ¿no? Obviamente, en este caso, ¿qué decimos? 35 de A, ¿con cuánto de C? 40%. C, recordemos, en este sentido se lee A en forma creciente, C se lee en este sentido, en forma ascendente. 40%. C, recuerden que se lee en forma horizontal. 10, 20, 30, 40, ¿no? Ahí está 40. Lo pondremos con otro color para evitar confusiones, con verde, ¿no? O azul creo que hemos puesto en el anterior, ¿no? Para que sea uniforme. 10, 20, 30 y 40. Entonces, como se lee en forma horizontal, entonces 40 lo prolongo en forma horizontal. Hasta que intersecte con otra composición. Bueno, la otra composición me queda un poco corto, hay que seguir trazando esto un poco más y le da 35, ¿no? Ahí va. Este punto de intersección, ¿qué va a ser? Va a ser el punto que le hemos llamado N. Ahí está, N. Listo. ¿Qué me hubieran dicho acá? Me hubieran dicho, de B, ¿cuánto tiene que haber? 35 y 40, 75. De B tiene que haber un 25%. Esto nos tiene que dar esta intersección, ¿vean? Aquí hay 20. Recuerden que B se lee de esta forma inclinada. 10, 20, 30. Tendría que darme en 25% exactamente, ¿no? 21, 22, 23, 24, 25 por acá, ¿no? Si esto lo prolongo, ya que B se lee de esa forma. Ahí está. ¿Listo? ¿Coincide? Claro que sí, ¿no? Ahí está, 25% de B. Vean esa forma de leer. A en esta forma, B de esta forma. Inclinada igual y C se lee en forma horizontal. Ahí está, tiene que coincidir. No era necesario calcular este 25% por diferencia. La gráfica lo tiene que, después de dar ese dato, o lo puedes reconfirmar si alguien desea. Finalmente, el último punto, a ver, pondremos esto igual. Un último punto, a ver, acá. El último punto que nos decía, ahí está la gráfica, el punto P le hemos llamado, ¿no? Estaban las composiciones de B y C. Ahí está el punto B, el punto P, mejor dicho, ¿no? Nos dan las composiciones de B y C. Entonces, lo propio, 60% de B, 10, 20, 30, y no creo que haya mucho problema, ¿no? 40, 50, 60, ¿no? Como se le ve,
de esta forma, ¿no? Hay que seguir esta línea. Allí estamos. Ahí está, 60% de B. ¿Con cuánto hay que intersectar? Con 25 de C. Bien, C le he puesto el color azul, ¿no? Entonces respetaremos esto, ¿no? C, recuerden que se lee en forma horizontal, está en este lado creciente. Es muy repetitivo, pero es nomás necesario para que no se nos vaya nunca, ¿no? 10, 20, 30, 25, ¿dónde sería? Si leo las líneas horizontales. 2, 3, 4, 5. Acá estaría 25, ¿no? Ahí estaría 25. Entonces, esto lo traslado en forma horizontal. Y aquí está, el punto de intersección, ese sería nuestro punto P. ¿Y cuánto nos tendría que dar de A? Me dirá alguien. Obviamente, ¿cuánto sería de A? Si es que aquí les restamos del 100, el 60 y el 25%, serían 15%. Tendría que dar de A. Lo hemos colocado con color rojo, ¿no? Entonces, recuerden que A está en el sentido 15%. Aquí de 10, 20 y por acá debe ser 15, ¿no? 11. A ver si lo agrandamos un poco. Para A, 10, ¿no? ¿Qué diríamos? 11, 12, 13, 14, 15 por acá, ¿no? Entonces, si subimos, tendría que coincidir con este punto P, ¿no? Creo que coincide, bueno, tiene que coincidir necesariamente, mejor dicho, y allí está, ¿no? 15% de A, 60 de B y 25 de C. Listo. Entonces, vean, esta es la forma de ubicar los puntos en esta gráfica cuando tenemos una mezcla ternaria, que es lo más habitual, ¿sí? Recurrentemente vamos a usar esta gráfica, vamos a construir incluso acá una curva con varios puntos y vamos a hacer ahí algunos cálculos que son propios de la extracción, ¿sí? Entonces, vamos a quedar acá, ¿sí? Vamos a quedar acá, nos veríamos ya en la siguiente clase, ya con ejercicios propios del tema, ¿sí? Entonces, tenemos la opción, ahí